Hijo y del Espíritu Santo, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué? No podrán. Todos sus lugares, Señor. Tremenda la palabra de Dios, ¿eh? Dice la palabra de Dios que alguien de los muchos seguidores que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo en su recorrido que hacía cada día de su vida, alguien le preguntó, Señor, son muchos los que se salvan. ¿A qué se estaba refiriendo? Son pocos. Dice, ¿son pocos los que se salvan? Dice, se estaba refiriendo a la salvación. ¿Qué es la salvación? Decía nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El Señor siempre predicó del reino de los cielos. El Señor siempre era su predicación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre estaba hablando de la salvación. Por eso alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Como queriendo decir, a lo mejor va a decir que son muchos, porque el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. Pero al oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus predicaciones, pues esta persona miraba que hay que esforzarse, que no es tan fácil como muchos lo dicen. No es tan fácil. Ahí en la mañana nuestra hermana Albacho decía, un pastor dijo en una predicación, ya se bautizó, ya es salvo, se puede ir al mundo y luego viene otra vez a los pies de Cristo y lo volvemos a bautizar. Y no, si esto no es un juego, esto no es un juego. La palabra de Dios es muy clara y dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso esa persona le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y luego el Señor le contesta, efectivamente hay que esforzarse, no es tan fácil el camino. Hay que esforzarse porque la puerta es angosta. La puerta es angosta. No podemos entrar en bola, en paquete. No. La salvación, ¿qué es? Es individual. La salvación es individual. No es por paquete. Decía la creencia de hace muchos años, decía, los papás, hijo, estudia para sacerdote, porque si tú estudias para sacerdote, todos los de la familia vamos a ser salvos. Esa era la creencia, pero la palabra de Dios me dice que no. La palabra de Dios es muy clara. Dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, vamos a ver quiénes no podrán. Y la palabra clave es la obediencia. Aquí la palabra de Dios me dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la mañana hablábamos acerca de el alimento espiritual. Se habló acerca del maná, que día tras día le llegaba al pueblo de Israel cuando andaban vagando en el desierto y no había manera de sembrarlo en el desierto. ¿Qué se da? Nada. Pero Dios les proveía de un alimento muy nutritivo. No necesitaban más. Era muy nutritivo, que se llama maná. Y dice la palabra de Dios que todas las mañanas, temprano, caía maná del cielo y el pueblo recogía. ¿Para qué? Para todo el día. ¿Y qué pasaba con aquellos que, cómo le llamaríamos? Con gula. Aquellos que les gusta comer de más. Aquellos que cenan a las 8 de la noche y a las 12, a la 1 de la mañana se levantan a abrir el refrigerador porque ya tienen hambre. Eso es gula, ¿eh? Y aquellos que recogían maná de más para el día siguiente, ¿qué creen que pasaba? Se le echaba a perder. Se le echaba a perder, se abusaba. Tenían que hacerlo todos los días, recoger el maná y comérselo ese día, porque ya para el día entero. ¡Aleluya! Qué bonito así, ¿verdad? Qué bonito. La palabra de Dios es el maná que nos nutre espiritualmente. La palabra de Dios nos nutre espiritualmente. ¿Y saben qué? Tenemos que hacer muy temprano en la mañana, abrir la palabra de Dios y recoger el maná que nos va a ayudar para que en todo el día nos vaya bien. ¿Para qué? Porque si no nos nutrimos, vamos a estar débiles y nos va a agarrar un testigo de Jehová, nos va a agarrar otro que esté, ¿cómo les diríamos?, preparado para tener una discusión y nos va a hacer garras. Si nosotros no estamos empapados de la palabra de Dios, nos va a confundir. Créanmelo. Por eso tenemos que escudriñar todos los días. En la mañana. Vamos a ver. Y les decía, la obediencia es la palabra clave para que nosotros podamos asegurar el reino de los cielos. La obediencia. De hecho, la iglesia necesita más reverencia en las cosas de Dios. La iglesia necesita más obediencia en lo que se refiere a la palabra. La iglesia necesita, igual que el rey David, caminar conforme al corazón de Dios, no conforme a los demás, porque la palabra de Dios, vean qué clarita, y yo le encuentro respuestas a todo en la palabra de Dios, a todo. Eso es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Y dijo uno, se ha perdido mucha reverencia, se ha perdido obediencia en la iglesia. Y es por eso
que los milagros no suceden. Es por eso que las almas no se constriñen. Es por eso que la gente no se arrima. ¿Saben por qué? Porque dicen, para andar como fulanito, acá estoy bien. No, necesitamos andar conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová, para que la gente diga, este verdaderamente sí es cristiano. Y cuando el Señor me llame, cuando yo lo acepte, yo quiero ser como Él. Así como Pablo dijo, sed imitador de mí como yo soy de Cristo. Así de sencillo es la palabra de Dios, que tenemos que caminar derechito. Pero les decía que muchos cristianos no obedecemos la palabra de Dios. Somos irreverentes. Ahora vamos a andar, decía cuando empezó la dirección de su hermana José, apaguen sus celulares. ¿Saben que es una irreverencia estar chateando aquí dentro de la iglesia? O estar viendo videos, o estar... ¿Sí saben que es una irreverencia, verdad? Con el celular, estar ahí y no poniendo atención a lo que venimos. ¿Venimos a qué? Venimos a alabar a Dios. No le ponemos atención. Me preguntaba en cierta ocasión un hermano, oiga, ¿cómo le hacían en aquel entonces, cuando empezó el cristianismo a expandirse ahí en la región lagunera? Su papá y algunos hermanos, ¿cómo le hacían si toda la gente era súper católica? Que no aceptaban que se les hablara de la Biblia. ¿Sabían ustedes que no aceptaban? Eres aleluya. No. Aquí no. Vamos, sígale conmigo. Así. Pero, ¿saben cómo llegaban? Llegaban con mucho poder de oración. Antes de salir a algún rancho, se pasaban toda la noche o varias horas orando, porque decían, mañana vamos a ir a tal parte a llevar el evangelio. Iban ungidos y llegaban a una casa y no decían, somos cristianos, no, tocaban. Buenos días. ¿Qué se les ofrece? Oiga, ¿no tienen aquí algún enfermo? ¿Sabe que queremos orar por él? Y si había algún enfermo, ya saben que el enfermo va todo, ¿verdad? Si le dicen esto es bueno, pues hay que hacerlo, hay que tomarlo. Bueno, pues si bien no le hace un mal tampoco, pásenle. Aquí tenemos un enfermo. Y oraban por los enfermos. ¿Y qué creen que pasaba? Y los enfermos sanaban. En el nombre de Jesús. Platicaba mi papá de una hermana, bueno, ya después se hizo hermana, tenía el pie torcido y caminaba chuequita. Pues vamos a orar por ella. Estuvimos orándole al Señor hasta que el pie se enderezó. El pie se enderezó. Y todo, pues gloria a Dios y alabando a Dios. Y pasó como unos 15 minutos y ¡zas! El pie se le volvió a chocar. Y dijo uno de los hermanos, no. El enemigo nos quiere confundir, pero hay alguien que ya lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y siguen orando y el pie se lo compuso, dice, hasta que
hasta que se quedó ya perfectamente bien en su lugar. Eso es lo que, de esa manera, se expandía el evangelio en aquel entonces, con poder, con poder. Contaba también de un boxeador muy famoso, ya se sabe esta historia, anduvo por Estados Unidos, ganó mucho dinero porque era muy bueno, pero uno de los golpes le afectó la vista, se quedó ciego. Anduvo con muchos especialistas, oftalmólogos, y todos le dieron el mismo diagnóstico: esta ceguera es permanente hasta que te mueras. No va a haber medicina, no va a haber doctor, no va a haber nadie que te devuelva la vista porque tu nervio óptico está afectado. Y así de que ya no gastes dinero, le dijeron, todos le decían lo mismo, pero él se gastó hasta lo último. Al último se fue a refugiar a su ranchito, era de un ladito de Durango, y allí lo querían mucho. ¿Sabe por qué? Porque puso el nombre de ese pueblito en alto, porque fue muy famoso. Lo querían mucho, pero ya cuando lo vieron derrotado, cuando no le ganó ningún boxeador, pero le ganó la ceguera, ya lo vieron cieguito, vivía de lo que le daba la gente. Y un día llegaron ahí los aleluyas y tocan en la puerta. ¿No tienen algún enfermo aquí? Porque venimos a orar y Dios les va a dar la sanidad. No, hombre, pues luego se fueron con el boxeador. ¿Sabes qué? Ahí andan unos hermanos que dicen que oran por la gente y sanan. ¿Por qué no van? Pues llévenme. Y lo llevan. ¿Qué pasó? No, pues no veo. Santo, aleluya. Y le dijeron, pues Bartimeo tampoco miraba. Y Jesús lo sanó, y así como sanó a Bartimeo, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Jesucristo que sanó a Bartimeo es el mismo que nosotros predicamos, así que vamos a orar por ti. Oraron por este exboxeador y sanó. Y sanó. Hay poder en Jesús, aleluya. Porque hay poder, pero esto se adquiere por medio de la oración, esto se adquiere por medio del ayuno. Si la oración no es suficiente, es porque le falta el ayuno. Cuando aquellos discípulos no pudieron sanar al muchacho que tenía un espíritu malo, luego fue el papá, cuando llegó el maestro, dijo: maestro, tus discípulos no sirven, Gloria a Dios, aleluya. no pudieron echar al espíritu malo. No, hombre, pues en cuanto el Señor dijo: sal de ahí porque sales, y salió. Y luego después los discípulos le decían: oye, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos? Pues sí, oramos con fe. No, dice, es que algunos demonios son muy resistentes, y esta clase de demonios no salen sino con oración y ¿qué? Y ayuno, con oración y ayuno. Pero les decía, aquí hay mucha desobediencia. No estamos hablando de Peña de Oriente, estamos hablando de cristianos, de otras iglesias, En las iglesias cristianas
hay desobediencia y hay irreverencia. Y como eso, ¿cómo le diríamos? Normal, en esos tiempos, que cuando no hace mucho, vamos a poner hace 40 años, se hacían reuniones familiares, todos en la familia estábamos con un mismo tema y hacíamos lo mismo, ¿verdad? Se trata de hacer eso, vámonos todos. ¿Y sabe qué pasaba en las reuniones? Que cada quien está con su celular. No estoy echando mentiras, ¿eh? O sí, porque no oigo ningún amén. Hemos estado reunidos 20 en un hogar de la familia. Y miren, yo he contado a 17 con su celular, cada quien con su tema. De los 20, 17 están cada quien con su celular. Y créanme, una niña estaba allí, su prima estaba acá, más o menos, como unos 5 metros, y estaban chateando. Cierto eso. Imagínense aquí en la iglesia. Están poniendo mensajes. ¿Cómo estás? Y la hermana allá. ¿Ya te fijaste que la hermana aquella viene así? Sí. Qué irreverencia. Cuando la palabra de Dios me dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de chatear. Aquí en la iglesia no. No, Señor, aleluya. Tiempo de comprar. Aquí, oye, te vendo esta joya. No. Allá. Tiempo de vender. Hay tiempo de recoger, hay tiempo de esparcir. Oiga, hay tiempo para todo. No me digan que no. Y este tiempo le pertenece a Dios. Este tiempo le pertenece a Dios. Decía nuestro hermano José, los domingos es tiempo de agradecerle a Dios por todo lo que hizo la semana anterior y que el Señor nos siga bendiciendo en esta semana que empieza hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor nos cubra. Porque en estos tiempos hay mucho peligro. Crean que sale uno de su casa y no sabe si va a regresar. Es de vital importancia que regresemos a un respeto y obediencia a la palabra de Dios. ¿Saben qué? Los judíos tienen 4 consonantes: una J, una H, una V y otra H. ¿Alguien me puede pronunciar esa palabra de 4 consonantes? Es una J, una H, una V y una H. No se puede pronunciar. El nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, los judíos lo respetan tanto que ni siquiera se atreven a pronunciarlo. En ese entonces había, en el santuario o en el templo, había una cortina. Para allá era el lugar santo. La iglesia es un lugar
santo. De la cortina para atrás, o bueno, ustedes lo están viendo para adelante, ¿verdad? Era el lugar santísimo. Nadie que no fuera sacerdote y que estuviera bien consagrado podía entrar al lugar santísimo, porque en ese instante moría. Cuando Jesucristo expiró en la cruz, dice que el velo del templo que se rasgó, o sea, desapareció el lugar santísimo para que nosotros tuviésemos entrada al lugar santo. El templo de Dios es santo y merece la reverencia, porque es la casa de Dios. Merece mucha reverencia. Y si nosotros no acatamos, y si nosotros no obedecemos lo que es la palabra de Dios, créanme, mis hermanos, que todo tiene consecuencias. Si hacemos bien, va a haber consecuencias ¿qué? Buenas. Si hacemos mal, va a haber consecuencias malas. Y la palabra de Dios dice: pongo delante de ti el bien y el mal. Sé sabio y escoge el bien. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Sé sabio y escoge la vida. Pongo delante de ti la mentira y la verdad. Escoge la verdad. Y dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Póngase a sus pies. Si esta palabra cayó en tierra buena, créanme que ya no va a haber celulares aquí en la iglesia, los van a apagar. Y cuando le hablen por teléfono, díganle a esa persona: cuando esté en la iglesia no me hables, porque no te voy a contestar. Le voy a bajar todo el volumen, porque es tiempo de Dios. Es tiempo